Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una de las hijas del sultán Murad III y de su concubina Safiye. Esta sultana aparece como uno de los personajes al principio de la serie o novela Kösem, la sultana, y como toda novela, no refleja lo que realmente sucedió. Me refiero a la sultana Umayya, aunque también, si buscan información, aparece como Ayse. Este video es a pedido de Teli Umayya Azeki. Umayya Ayse nació entre los años 1565 a 1570 en Manisa. Sus padres fueron el sultán Murad III y su consorte la sultana Safiye. Murad tuvo aproximadamente 22 hijos y 18 hijas con sus diferentes consortes. Umayya era la hija preferida de Murad y se cree que fue la primera hija que tuvo. Aparte, Umayya tuvo una excelente educación acorde a su posición. En 1574 moriría su abuelo Selim II y ascendería su padre Murad, y luego se trasladarían al palacio de Topkapi en Estambul. El harem seguía estando a cargo de la madre de Murad, Nurbanu, hasta que en 1583 fallece y se hace cargo su madre Safiye. Como sucedió con la mayoría de las hijas de los sultanes, desde joven le buscaban un esposo por conveniencia política. En 1586, Umayya se casó con Damat Ibrahim Pasha, que tenía 59 años y ella aproximadamente 16 a 21. La ceremonia se festejó con toda la pompa, y no era para menos ya que se casaba la hija preferida del sultán. Luego de eso, Umayya como su esposo empezaron a ganar poder, pero a diferencia de su madre, Umayya no estaba interesada en la política. Mientras tanto, su esposo se convertiría en gran visir 3 veces. En 1595, el sultán Murad III fallece y fue un duro golpe para Umayya, ya que estaba muy unida a él. Luego, se convertiría en sultán su hermano Mehmed III, que tristemente es recordado por mandar a ejecutar a todos sus hermanos sobrevivientes. Esto para que no hubiera rebeliones. Umayya se salvó gracias a que no era varón, aunque sí se llevaba muy bien con su hermano. En 1601, su marido fallece y en 1602 se casa con el gobernador de Egipto, Damat Semmichi Hassan Pasha. Él tenía 67 y Umayya más o menos de 33 a 37 años. Pero el matrimonio solo duraría un año, ya que en 1603 su marido es ejecutado por orden de Mehmed, a pesar de que su hermana le imploró que no lo hiciera. En ese mismo año, Umayya daría a luz a su único hijo llamado Mehmed, en honor a su hermano que había fallecido hace poco, siendo sultán su sobrino Ahmed I. En 1604 sería su último matrimonio con Uselse Mahmud Pasha. Umayya moriría el 15 de mayo de 1605, aproximadamente entre los 35 a 40 años, aunque no se sabe cuál fue la causa, siendo enterrada en el mausoleo de su hermano Mehmed, en la mezquita de Santa Sofía, en Estambul. En su testamento, dejó claro que luego de su muerte debía declararse la libertad de todos sus esclavos y esclavas, parte de su dinero para pagar deuda de presos, otra parte para el rescate de prisioneros de guerra musulmanes, con la condición de que se liberase a las mujeres tomadas en cautiverio, otra parte para los pobres, enfermos y huérfanos, y el resto para los pobres de las ciudades santas de la Meca, Jerusalén y Medina. Umayya no tuvo importancia en la política del Imperio Otomano por propia decisión. Como la mayoría de las hijas de sultanes, se les arreglaba los matrimonios con objetivos políticos. Umayya falleció antes que su madre Safiye y es recordada por lo estipulado en su testamento. Bueno, ahora podrán ver la comparación con la novela. Yo la vi hace tiempo y no pretendo hacer ningún spoiler, pero es una linda novela o serie, como la quieran llamar, que desarrolla con algunos cambios la vida de la sultana Kösem. Bueno, amigos y amigas, sé que este video es corto. Si les gustó, no se olviden el like, de compartir el video. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario y díganme qué opinan de esta sultana. Gracias por escucharme, les mando un gran abrazo y besos. Hasta la próxima. Bye.